Agrándalo todo en tu pantalla. Está apareciendo. ¿Por qué está saliendo? Grande. Grande, pone pues. ¿Qué apareció acá? Aski Urukipan, Yatejirinaka. Aski Urukipanay. Urukipan, Tajanitaki, Jaltañan, Aymar, Yatejirinaka. Empezaremos con el aprendizaje. Como es de costumbre, vamos a cantar nuestra canción Guarihuahuita, ¿ya? A la voz de 3, Taquín. Maya, Paya, Kimsa. Wari, Guarihuahuita, Wari, Wawita, ¿Ya? El día miércoles les he dado una tarea, ¿sí? Voy a ponerlos en video. Todos me van a mostrar sus cuadernos, ¿ya? Ay, no. Ya, a ver. Los cuadernos. Yo voy a mientras registrar. Que no tengan nada más, ¿ya? A ver, muestren todos en la cámara sus cuadernos. Muy bien, Emilce, muy bien. Jessica, Asilia, Doris. Muy bien, muy bien. Aquí Carla, Miguel, Elsa, Natalie, Walter, Edson, Gregorio. Esto creo que no ha hecho. Teacher, un momentito. Para mostrar mi por favor. Muy bien, María, Bernilda, Antonia, Karen, Magno, Karen, muy bien. Muy bien, los que ya me han mostrado, bajen nomás, ¿ya? Miguel. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Sí? No ha revisado. Ya, teacher, no sé si se ve lo mío, ¿se ve? Sí, Karen, estoy viendo. Ya. Eduarda. Estoy viendo, ya. El mío, ya Tichiri, por favor. Ya Tichiri, el mío se ve. Sí, se ve. Efraín, Jessica. El mío se ve.
Ya Tichiri, ¿se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Ya Tichiri, el mío se ve. Sí, perfectamente. El mío se ve, ya Ya Tichiri. Tichiri, el mío se ve. Sí, Antonio, sí, sí, Gervasio, sí, Edgar. Gracias. El mío, Tichiri. Gracias, ya Sí, Tichiri. Gregoria, ya he visto, ya he visto. Ya Tichiri, ¿se ve el mío? Gracias, Dulce, con tu cara. Sí, Gregoria, se ve. Chicas también ya lo vi. Flor también. ¿Se ve? Mariela también. Nora también. Efraín. Marta. El mío, ya Tichiri. Michael, sí, se ve. Judith, ¿se ve? Walikis Kitty. Sí, se ve. Marta también. Walikis Kitty, ya Tichiri. Waliki, Jessica, ya. Los que ya les he visto, bajen nomás, ¿ya? Disculpe, ya Tichiri, a mí no me llamó. Ronald, sí, se ve perfectamente. El mío ya Muchas gracias. Ya Tichiri, Nora el también, mío. hemos visto ya. Dania también, Flor, Nilda, Rosario, Efraín. Ya bajen nomás los que ya les he visto, ¿ya? El mío se ve. Tichiri, el mío. Jessica, ya hemos visto. Ricardo también. Ya Tichiri, el mío. No, muy bien, Sonia. Ya. Lo que hemos visto, captura estoy sacando. Bien. Entonces, Ricardo ya está. Perfecto. Jessica, Jenny también. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, Pacosillo, Wendy también ya está. Entonces, Ya muy bien lo Tichiri, que han hecho. ¿el mío se ve? Betsabe, no, nada. Ya Ahora Tichiri, sí. el mío, por favor. Perfecto. Maricruz también. Betsabe también, ¿ya? Gracias, ya Muy bien. Miguel Torres ya, perfecto. Por favor. José Soto también, súper. José Soto ya lo vimos. Perfecto. Judith, Yura. Bien. Judith, no se ve bien. O lo está acercando mucho. Ahí. Mónica, perfecto, muy bien. No sé cómo hacer. Ya, muy bien. Entonces, Narasti, ya Tichiri. muy cerca parece que está Judith. Rosa Illanes también, súper, muy bien. Ya, muy bien. Entonces ahora empezaremos, ¿ya? Ya está todo. Ya Tichiri, el mío he visto. María Helen. María Helen, sí. Está bien visto. Ya, gracias, ya Tichiri. Muy bien. Ya, empezamos ahora, ¿ya? Un segundito. Durante la información a partir de la campi comprobativo provincial viernes 75. Bien, ¿qué les ha parecido la tarea? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil. Entonces, ahora, en base a eso, eso nos va a permitir conjugar, ¿sí? Muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, como ya saben, podemos conjugar en segunda, tercera, cuarta persona, ¿no? Ahora, estamos haciendo conversaciones con, por ejemplo, nombre, ¿no? Entonces, podemos ya preguntar fácilmente, ¿no? A ver, vamos a... Sí, buen día. Recién entré. ¿Le puedo mostrar mi tarea, por favor? Sí, Olga, pues mostrar. Ok, muy bien. Ya está, muy bien. Yes. Entonces, hemos hecho... ¿Ha visto mi tarea? sí, Kaori.
municipal suspendió nuevamente a José María Leyes del 24 de marzo al 22 de abril como consecuencia. Micrófonos, por favor. En su micro, por favor. Ya está. Muy bien. Entonces hemos aprendido preguntas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de nombre, ¿no? Jumaj. Tichiri, creo que mi micrófono estaba apagado. ¿Has visto mi tarea por si acaso? Sí, Kaori. Sí, sí, sí. Gracias, Tichiri. Human sutimaj kunasa, ¿no? La pregunta en primera persona, ¿no? Nayan sutijaj, ¿no? Respondemos el nombre, terminación wa, en lo posible, ¿no? Tercera persona, ¿no? Hupan sutipaj kunasa, ¿no ve? Hupan sutipaj, ¿no? Ya está. Ahora, cuando hemos aprendido a conjugar, básicamente esta parte vamos a reemplazar, ¿no? En vez de decir jupa, vamos a utilizar sujeto, ¿no ve? ¿Sí? Ahí está. Entonces voy a decir tata ma, ¿no ve? Puedo decir tata pa, ¿no ve? Entonces depende, ¿no? ¿Quién es tatama? Tu papá, ¿no ve? Tatapa, su papá. Tatasa, nuestro papá, ¿no ve? Entonces, tatasan, sutipaj, kunasa, ¿no? Tatasan, sutipaj, Andrés, ¿no? Gilaman, sutipaj, kunasa. Gilahan, ¿no ve? Entonces, aquí ya vamos a poner sujeto, ¿ya? Entonces, primera práctica, vamos a hacer eso. A ver, vamos a hacer con quién hacemos. A ver. Edson Ignacio, Askyuruki Pargilata. Askyuruki Panaya Tichiri. Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutijaj Etsuwa. Waliki Hilata Kamisaki. Waliki. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatapan Sutipaj Jorgewa. Ya, Jorgewa. Tataja. Tatahan. Hilaman Sutipaj Kunasa. Silapan Sutipaj Aureliowa. Waliki Kisinkam Edson. Ikisinkamaya Tichiri. Muy bien. Entonces, esta ja, ¿no? Te ha faltado, ¿no? Tatahan, ¿no? Tatapan, has dicho, ¿no? Tatapa es su papá, ¿no ve? Yo te pregunto de tu papá, entonces tienes que ir mi papá. Entonces, ese ejercicio lo que hemos hecho precisamente es para esto, para que se familiaricen, ¿ya? Tataja, tatama, tatapa, ¿no ve? Tatasa, ¿no ve? Nuestro papá. ¿Ya? Muy bien. A ver, Kitimba, a ver, Gilata. Miguel Torres, Askerukipan, Gilata. Aski Urquipanaj Yatichiri. Oliki, Human Sutimaj Kunasa. Nayan Sutimaj Milegua. Ya, Tataman Sutipaj Kunasa. Tataja Sutipaj Cristobawa. Waliki, Kisinkam Gilata Miguel. Chiquiris Cam Yatichiri. Me he olvidado Yatichiri, perdón. Está bien, ¿sí? Más práctica nada más, ¿ya? Entonces aquí también sufijo te has olvidado, ¿ya? Nayan, Sutipaj, has dicho, ¿no? De mí, su nombre, has dicho. Entonces, Nayan, Sutipaj, de mí, mi nombre, ¿no ven? Entonces, este es sufijo, ¿ya? Es importante el tema de lo que son, tema del sufijo, ¿ya? Porque da el sentido de la palabra, ¿ya? Así se entiende mejor, ¿ya? Ahora, otra pregunta que hemos hecho es con tema de cantidades, ¿no? Vamos a decir, a ver. Jupaj, Qauqa, Maranisa, ¿ya? Aquí mejor para no confundirlos, porque siempre se memorizan con eso, ¿no? Entonces, cantidad nomás, ¿no? Primero con Juma, ¿ya? Jumaj,
Cauca marani tasa. ¿Ya? O cualquiera, lo que sea puedo preguntar, ¿no? Nayaj, ¿no? Aquí dicen, expresan la cantidad, ¿ya? Hasta 10 he escrito el otro día, ¿no ve? Entonces aquí, nit, wa, ¿ya? La terminación. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Humaj, cauca, gila. ¿Qué es gila? Hermano. Hermano, ¿no ve? Entonces voy a decir, Hermano. humaj, cauca, gila ni tasa, ¿no? Entonces, gila lo añaden aquí, ¿ya? Gila ni tasa, ¿no? La respuesta, ¿no? Nayaj pa gila ni tua. Entonces, lo que va en la pregunta va en la respuesta, ¿ya? Entonces, nayaj pa gila ni tua, ¿no? Porque aquí me está preguntando hermano. Otro ejemplo, me dice, ¿no? Huma cauca uta ni tasa. Uta es casa, ¿no ve? Nayajma uta nitua. Entonces, lo que va en la pregunta, en la respuesta. Eso sería en segunda persona, ¿no? Cuando yo estoy conversando con alguien, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que aprender en tercera persona, ¿no? Entonces diremos, jupaj, ¿no? Jupaj, pauqa, ni sa. Simplemente lo eliminamos el sufijo ta, ¿ya? Jupaqauqa hilanisa, ¿no? La respuesta, ¿no? Jupaj, aquí la cantidad, aquí la respuesta, ni wa. Obviamente, en tercera persona lo borramos el sufijo ta, ¿ya? Entonces, esto va a ser nuestros primeros ejemplos. Esto en segunda persona y esto en tercera persona. Ahora, en tercera persona, ¿qué también podemos variar? Este pronombre personal jupa, ¿no ve? Entonces yo puedo decir tatama, hilama, no sé, lo que sea, ¿no ve? Aquí la respuesta de la misma forma. Muy así, hanicha muy esqueja. ¿Está claro o no está claro? Wali Quisquio. Perdón, Sí, adelante. perdón, ¿se puede dar un ejemplo, digamos, escrito de cómo, por ejemplo, se dice en el tercer persona, por ejemplo, del tata, para ver cómo se escribe bien claramente, por favor? Ya, muy bien. Entonces, de hecho ya saben escribir. A ver, vamos a poner, pero ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a decir achila. ¿Ya? ¿Qué es achila? Abuelo. Achila ma. Tu abuelo, ¿no ve? Achila ma. Jauja maranisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántos años tiene tu ¿Cuántos años tu abuelo? Ya, pues diré, si me está diciendo tu abuelo, achilajaj, no sé, así voy a poner ya. Marani, wa. Ahí está. Lo que hemos puesto, ahí está, ¿no? Ahora, en tercera persona también puedo decir de la siguiente forma, ¿no? Awi, chu, paj. ¿Qué estoy diciendo? Tu abuelo. Tu abuelo. Tu abuela. ¿Lo ve? Ahí está. Tu abuelo, sí. Tu abuela. Pauca, cuyacanisa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Cuántas hermanas tiene? Sí. Entonces diré. Abuelo, ¿cuántas hermanas? Tu abuelo. Kimsa, cuyacaniwa. Ahora analizamos, ¿no? Entonces hemos cambiado sujeto, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Y este sujeto además tiene sufijo posesivo, ¿no? Que identifica de quién estamos hablando, ¿no? De la misma forma en la respuesta, ¿no? Ahí está el sufijo posesivo. Aquí hemos aumentado en la respuesta cantidad, ¿no ve? Lo que hemos puesto aquí con hashtag, ¿no ve? Número, ¿no? Mara, eso es lo que hemos puesto, ¿no? Mara. Mara es año, ¿no ve? Y aquí en la respuesta también el Mara, ¿no? Mara, Mara. De la misma forma aquí, claro, en tercera persona, ¿sí? Awichupa, pero un sufijo posesivo su, ya no el tú, ¿no?
De la misma forma aquí en la respuesta, ¿no? De sufijo posesivo su. Luego, Cuyaca. Eso hemos puesto en vez de mar. Entonces, lo que sea podemos colocar, lo que queremos saber, ¿no? Cuyaca, Cuyaca. Y aquí la cantidad. Ahora sí, ¿está más claro? Waliki, ya te Bien. A ver, Walter Huanca. Micrófono. Yatichiri, una pregunta. ¿Es ahuichu o ahuicha? Ya, hemos dicho variación, ¿no ve? Puede ser ahuicha o ahuichu. Es indistinto, Ok. ¿ya? Gracias. Yo te quiero una pregunta. Sobre la cantidad de personas, ¿podemos anotar según a la pregunta que nos dice? Claro, claro. En este momento estamos preguntando año, ¿no? Entonces, y además a Chile, ¿no? Entonces, ahora estamos poniendo. Aquí me estoy inventando. Dice que tiene 3 hermanas, ¿no? Ya. Ya, aunque años, cantidades, hasta 10 hemos aprendido todavía, ¿no? No hemos visto todavía los números. Pongan hasta 10, ¿no? Si les pregunta a abuelo y no recuerdan, pongan, o no saben, pongan 1, 2, no hay problema, ¿no? Lo que quiero es que pongan en práctica, sepan de qué estamos hablando. ¿Ya? No estás escuchando, ¿qué estás escuchando? Bien, micrófonos. Ya, a ver, denme un segundo más. Muy bien, ¿ya? Ahora vamos a hacer una conversación, ¿ya? Con saludo, despedida y todo esto, ¿ya? Y como verán, aquí podemos preguntar lo que sea, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿tu papá cuántas casas tiene? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Tu hermano cuántos amigos tiene? ¿Cuántos, qué puedo preguntar? A ver, ¿cuántos libros tiene? ¿No ve? Puedo preguntar muchas preguntas, solamente cambiando esto, el sujeto y lo que sería esta palabra, ¿no? Mar, ¿ya? Bien, a ver, vamos a hacer algunas prácticas. A ver, Gilata Walter Wanka. Askerukipan Gilata Walter. Juman Sutimaj Kunas. Waliki Walter. Kamisaki. Tataman Sutipaj Kunasa. Mama Mansti. Ya, Tatamaj Kamaranis. Ya, Mama Mahkauka Kuyakanisa. Ah, Waliki. Hikisinkam Hilata Walter. Ya, bien. Ahora algo, ¿no? El otro día les preguntaba el isti, ¿no ves? ¿Se acuerdan de este sufijo? ¿Sí? Sí. Hemos dicho, sirve para hacer preguntas, ¿no? Significa y, ¿no ve? ¿Ya? Ahora eso más vamos a poner en práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Walter, ¿no? Tatama cauca gilanisa, ¿no? Tatama cauca gilanisa. Me dice, tatajapa gilaniwa. Mamá masti. ¿Qué estoy preguntando? ¿Y tu mamá? Estoy haciendo referencia a la misma pregunta, ¿ya? Yo puedo decir así, ¿no? Mamá, mamá, ¿no ve? Tu mamá, ¿no ve? Ahí está. Mamá más ti, ¿no ve? Entonces,
Ya estoy haciendo referencia a lo mismo. Esto es sujeto. Esto es sufijo posesivo, ¿no ve? Esto es ti. Siempre va a ser referencia a la anterior pregunta, ¿no? Si yo he preguntado, Human sutimah kunasa, ¿no ve? Nayan sutijah roman. Tata mansti o mama mansti, mamahan sutipah Lorenza, ¿no ve? Entonces estoy haciendo referencia a la pregunta anterior para no estar volviendo a preguntar nuevamente todo. ¿Se entiende? Entonces hay algunos, ¿no? Digamos, ya he preguntado, Human sutimah kunas, Nayan sutijah roman. Tataman sutipah kunas, Tatahan sutipah, no sé, ¿no? Ahora yo ya estoy, no, Jupaka o Jamaraniza, ¿no? Entonces ya no hace referencia a su nombre, sino ya hace referencia a cantidades. Entonces, siempre a la pregunta anterior, ¿ya? A la pregunta que antecede, a eso siempre hace referencia. Ahora, todo lo que he marcado pueden cambiar, ¿no? ¿Ve? Con cualquier sufijo, ¿no? ¿Ve? Yo puedo decir, tatapansti, ¿qué estoy diciendo? De tu papá. De tu papá. De tu papá. Tatapansti, De tu papá. no. De su papá. Tu papá. ¿Qué sufijo qué es? Su papá. Ah, Su entonces te estoy diciendo de su papá, ¿no ve? Papá. Sí, ahora puedo decir, ¿no? No sé, tata sansti. De nuestro De papá. nuestro papá. Nuestro papá. Ah, ya. De nuestro papá. Ahora van a tener en cuenta algo, ¿ya? Cuando estamos hablando, por ejemplo, mamá, ¿no ve? Tata hansti, ¿no ve? Cuando estamos hablando, a ver, este ja tiene cierta variación. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Gomita. Yatichiri, mamá más ti es y tu mamá o y de tu mamá. Mamá, ¿qué es ese ma? Mamá. Mamá. Es Mamá. mi. Ah, no, tú. Tu mamá. De tú. Sería. Tu mamá. Dice. Mi papá. Mi papá. ¿Qué pasó? Ya. Hecho con los 4 sufijos posesivos. Ahora van a ver una pequeña variación, ¿ya? Ahí está. Ja, ma, pa, sa. ¿No ve? Entonces, tataja, por ejemplo, mi papá. Tatama, tu papá. Tatapa, su papá. Tatasa, nuestro papá. Ahora, en todos, aquí añadimos su sufijo na, ¿ya? Con elisión, ¿ya? Chichiri, ¿qué era el sufijo na? E. De. Sí. Ok. ¿Ya? Entonces, esto ya, creo que me olvidé hace un momento, ¿no ve? Tata hansti, tata mansti, tata pansti, tata hansti, no, tata sansti, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, como no lleva vocal, eso también es otra dificultad en Aymara, ¿no? Entonces, simplemente el sonido, ¿ya? Sonido. Hay algunas palabras más adelante vamos a complicar y van a ver que no hay vocal y cómo pronuncio esto, ¿no? Entonces, simplemente el sonido, ¿no? Tata hansti, ¿no ve? Tatamansti, tatapansti. ¿Ya? Entonces esto. Entonces, ¿qué va a cambiar? Simplemente el sujeto, ¿no ve? El resto se va a mantener, ¿no ve? Y hace referencia a la pregunta anterior. Ya. Ahora hacemos práctica con esto más, ¿ya? A ver, a Walter y hemos preguntado a Emilce Flores. Micrófono cantes en Culiaca, Emilce. Walik. Aski haipukipan Culiaca, Emilce. Así hay pupuki, kanay, yatichiri. Tataman sutipaj kunasa. Tatahan, sutipa, Marcelinowa. Mama mansti. Elvirawa. Waliki Culiaca. Tatamaj kauqa hilanisa.
Tataja. 4. Kimsa hilaniwa. Mamá masti. Peshka hilaniwa. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, seguimos preguntando. A ver. Hilata Michael Mamani. Askiurukipan Hilata. Askiurukipanay yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Nayan sutihaj maiku satatnaya. Waliki. Humaj kauqa maranitasa. Nayan nayak kimsaqalq mayanitwa yatichiri. Waliki. Tataman sutipaj kunasa. Tatajan sutipaj Dionisio. Mamá manstin. Mamajan felicidad awa. Waliki hilata. Tatamaj kauqa. Perdón. Otro pregunta. Humaj kauqa hilanitasa. Hilajaj pesca hilanitwa. Waliki hilata. Ikisinkam. Ikisinkamay yatichiri. Muy bien, Michael. Waliki ponió. A ver, Maja Campe. Marta Quino. Aski Urukipan Kuyaka. Askiurukipan yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayan sutihaj Marta satawa. Waliki Kuyaka Marta. Kumaj Kauka Hilanitasa. Nayan pa hilanitwa. Hilir Hilamaj Kauka Monirinisa. Hilirijaj ma muniriniwa. Waliki. Tataman Sutipaj Kunasa. Tatajan sutipaj Martín satawa. Mamá Mansti. Mamajan Rosawa. Waliki Kuyaka. Hikisinkama. Hikisinkam yatichiri. Waliki, muy bien, Marta. A ver, Karen Martínez. Kuyaka Askiurukipan. Askiarukipanay yatichiri. Kuman Sutimaj Kunasa. Nayan sutija karenwa. Tata Mansti. Tatajan sutipaj Davidwa. Mamá Mansti. Adrianiwa. Waliki. Huma Kauka Hilanitasa. Naya pa hilanitwa. Waliki. Hilir Hilama Kauka Maranisa. Hilir. ¿Qué es Hilir? Mayor. Hermano mayor. Hermana mayor. Entonces, Hilir, Hirahuiza, Nayaj, Pa, Hilaniwa. Ya me has dicho. Ahora te estoy preguntando, ¿tu hermano mayor cuántos años tiene? Hilir, Hilama, Kauka Maranis. Entonces diría ya me he rayado. Hilaniwa, Hilaniza, Tunca, Maraniwa. Waliki. Waliki. Está bien. Hikisinkam Kuyaka. Walikiswa. ¿Humasti? Ya. Waliki. Hikisinkam Kuyaka. Hikisinkamay. Hasta luego. El Kamisaki es ¿cómo estás? Muy bien. Está bien. Pero está bien, Karen. Muy bien. Ya. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, tengo que practicar más. ¿No? ¿Todo claro? Seguir practicando. Yatichiri, entonces la traducción de tatajansti, tatamasti, tatapansti y tatasanti sería y de mi papá, y de tu papá, y de su papá, y de nuestro papá, algo así, Yatichiri. Exactamente. Y nomás significa. Ahora, ese isti pueden conjugar con lo que sea, ¿ya? A ver, vamos a poner ejemplo, ¿ya? A ver, estamos en la pizarra, ¿no? Sí. Todos están viendo la pizarra, ¿no ve? Sí.
Ya, Tichiri. Entonces, voy a borrar todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Anu es perro, ¿ya? Anusti, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo? Y tu perro. Y el perro, ¿no ve? Y perro. No hay el artículo, hemos dicho, ¿no? Entonces se sobreentiende, ¿ya? La, le, ¿no ve? El artículo, ¿ya? Anusti, entonces estoy diciendo, y el perro, ¿no ve? Pero si pongo aquí, anumasti, ¿no? Y tu perro, ¿no ve? Puedo decir pancasti, ¿no? Panca es libro, ¿no ve? El libro. Y el libro. Ahora si yo pongo panca, masti, ¿no ve? Y tu libro, ¿no ve? Entonces, puedo conjugar con cualquier palabra, ¿ya? Y lo vuelve pregunta, pero pregunta en y, ¿ya? Y, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya. Entonces, es, ¿no? Y el otro es ti, también hemos aprendido, ¿no ve? El ti, sirve también para hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, pancati, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? El libro sería. Es libro, ¿no ve? ¿No ve? Pero ya no significa y, ¿no ve? Pues directamente lo vuelve pregunta nada más. Y en cambio esto lo vuelve en pregunta, pero y, ¿no ve? Pregunta y, ¿ya? Y tu libro, ¿no? Y tu hermano, y tu mamá, ¿no ve? Entonces, y esto no, ¿ya? Eso. Muy bien. Ahora vamos a seguir aprendiendo. Vamos a aprender ocupaciones, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer preguntas también. Nos falta vocabulario, ¿no ve? Para hacer muchas preguntas, ¿no ve? Entonces, estos son algunos de las ocupaciones, ¿ya? Saquen captura, no sé, ¿no? Ocupaciones. Está en el libro, ¿verdad, Yatichiri? ¿Perdón? En el libro está, ¿verdad, no, Yatichiri? Sí, está ahí. Está ahí. ¿Ya? Ahora, bien, hay algunas ocupaciones que no están, ¿sí? Y de hecho no existen, ¿no? Entonces, lo pueden utilizar solamente en castellano, ¿ya? Ahora dirán, ¿por qué no existe? Lo mismo que frutas, algunos alimentos, ¿no? Lo mismo que algunos animales. No existen aymara porque no son originarios, no son típicos del lugar, son importados, ¿no? Entonces, por eso mismo, ¿ya? Entonces, hay algunas ocupaciones que están solamente adaptadas, ¿ya? Por ejemplo, abogado, ¿no? ¿Qué es lo que hace el abogado, no? Defiende, ¿no ve? Defiende. Entonces, arhatiri, ¿no? Arhatiri sería. Arhatiri. Arhatiri significa defensor, más o menos, ¿ya? Pero eso es la denominación que se le ha dado al abogado, ¿no? Arhatiri. Gobernador, presidente, ¿no? Alguien que es de alta jerarquía, apnakiri, ¿ya? Apnakiri viene de manejar, ¿ya? Manejar. Entonces, apnakiri, el que gobierna, ¿no ve? El que maneja, ¿no? Tatakura es el sacerdote, el padre, ¿no? El párroco, ¿no? Tatakura. Médico. Ahora, este médico puede ser también para enfermera, también puede ser para enfermero, ¿no? Colliri, ¿ya? Colliri. Médico. Yatichiri, que es profesor. Paya, policía, ¿ya? Paya, el policía. Ahora, aquí, por ejemplo, carnicero, ¿no? Aicha es carne, ¿ya? Aljiri es vendedor, ¿ya? Aicha, aljiri, vendedor de carne, así más o menos, ¿ya? Algunos también dicen kariri, ¿no? Kariri es el que corta, ¿no? Entonces se refiere al carnicero. Kariri o aicha, aljiri, carnicero. Itiri. Este itiri hace referencia a los que tejen, pero con palillo, crochet, ¿ya? Eso es el itiri.
Ahora hay algunos que lo hacen en telar, ¿no ve? O lo hacen en el piso, ¿no? Los aguayos, ¿no ve? Eso se llama sauri, ¿ya? Entonces hay que diferenciar sauri y tiri. Este itiri que está aquí es el que hace a palillo o a crochet, ¿ya? Tejedor, itiri. Cuyuquitu, ¿no? Cuyu es madera, ¿ya? Cuyu. Kitu es el dar forma, ¿ya? Entonces, el carpintero, ¿ya? Algunos también dicen yauliri, ¿no? Yauliri es, por ejemplo, el que compone ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo algunos lápices, ¿no? Entonces, yo los doy forma, ¿no? Entonces, poco a poco, con pequeños objetos, los doy forma. Eso es yauliri también. Entonces, algunos también lo llaman yauliri, ¿no? Entonces, cuyoquito carpintero. Katukipa o alaquipa. Katukipa o alaquipa es el comerciante, ¿no? Katukipa, ¿por qué? Porque compra y luego revende, ¿no? Alaquipa es lo mismo, ¿no? De alaña, bien, ¿no? Entonces, alaña, ¿no? Compra, luego vende, alaquipa, ¿ya? Cocinero, pairi. Lavandero, tajsiri o lavandera, ¿no? Tajsiri. Tajsiña es lavar, ¿ya? Tajsiña. Ahora, igual hay que diferenciar, ¿no? Por ejemplo, voy a lavar carro, ¿no? Entonces, eso ya no es tajsiri, ¿no? Eso es hariri, ¿no? Tajsiri, lavandera, ¿ya? Loktiri o magta es el mozo, ¿ya? Es el mozo. Loktiri o el magta. A ver, ¿qué más tenemos? Utaluriri. Uta es casa, luriri o luraña es hacer, ¿no ve? Entonces, el que hace la casa. Uta luriri, ¿ya? Uyuiri, viene de uywa, ¿no? Entonces, es granjero, ¿no? El que tiene animales. Epiri, cargador, ¿no ve? Creo que hay todavía por la Tumusla, todavía aquí en La Paz, ¿no? Los epiris, ¿no? El ewiri o auto ewiri, caños ewiri, ¿no? Ewiri ya es dar dirección. Entonces, el chofer da dirección, ¿no? Ewiri. Aljiri es el vendedor, el que vende, ¿ya? Pichiri, el barrendero. Tokori, ¿no? Tokori, bailarín. Jaliri, el atleta, ¿no? Jalaña es correr, y juña también es correr, ¿ya? Jaliri, atleta. Pushiri, músico, pero de instrumento de viento, ¿ya? Pusaña, ¿ya? Pusaña. Pusaña es soplar, ¿ya? Entonces, pushiri, el que toca, ¿no? Puede ser, no sé, el que toca zampoña, quena, tarca, no sé, la tuba, el bajo, ¿no? Entonces, eso. Ahora, el que toca guitarra, por ejemplo, no está aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hace la acción, no? Rasca, ¿no ve? Rasguea, ¿no ve? Entonces, puede ser hatiri, por ejemplo, ¿no? Hatiri es el que rasguea, ¿no? Entonces, habría que darle, ¿no? No está aquí, ¿ya? Hailiri, hailiña es cantar, ¿ya? Entonces, hailiri va a ser el que canta, ¿no? Airu unjiri, airu es planta, ¿ya? Es árbol, planta en general, ¿no? Unjiri es ver, ¿no? Entonces, jardinero. Anta luriri, anta es pan, ¿no ve? Luriri, el que hace, ¿no? Entonces, anta luriri, el panadero. Anatiri, deportista, ¿no? Puede ser de cualquier disciplina, ¿no? Puede ser de voleibol, fútbol, futsal, básquet, ¿no? Anatiri, ¿no? Deportista en general, ¿ya? Pero el que juega, ¿no? Yapuchiri, el agricultor, ¿no? El que cultiva, ¿no? Hakuri, hakuña es contar, ¿no? Entonces el que cuenta, entonces el contador, ¿ya? Entonces, esas son algunas ocupaciones, ¿ya? Ahora, si no está las ocupaciones que quisieran saber, pueden decir simplemente en castellano, ¿ya?
o buscar a ver si encuentran alguno que otro en tema del diccionario. Todos han descargado, ¿no ven? Ya, Todos deben Tichiri, tener, ¿no? Entonces, me he dado de lo cuenta buscan en que el diccionario, ¿ya? Si es que encuentran, si no, entonces simplemente lo manejan en castellano, ¿ya? No hay problema, se entiende, ¿ya? ¿Walikit? Waliki. Waliki. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer una pregunta. Ya, Tichiri, una pregunta, ya, Tichiri. Sí, Una consulta. Jailiri es el que canta, dijo, creo. sí. ¿Y Warurtiri también es o...? ¿Warurtiri? Sí, también ahí es el que canta o es diferente, ya, Tichiri. Ya, podría ser el que canta también, ¿ya? Warurtiri. Vendría de guarariña, ¿no? Guarariña es gritar, ¿no? Llorar, ¿no? Ya, gracias. Muy bien. Ahora, en base a esta pregunta, o perdón, a lo que hemos aprendido, vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Humaj. Humaj. Kuna. Luri. Rita. Sa. ¿Ya? Ayah. Yati. Chi. Ritua. Primera persona. Creo que por tema de tiempo esto nos alcanza para explicar. Juma, tú, ¿no ve? Naya, yo, ¿no ve? Kuna, ¿qué, no ve? ¿Ya? Luririta. Luriritaza, ¿no? Viene de ocupación. ¿A qué te dedicas, más o menos, ya? Tú, ¿a qué te dedicas, no? Nayaj, ¿no? Entonces aquí está la ocupación de Atichiri. Ahí está, ¿no? Entonces la terminación siempre wa, ¿no? Nayaj yatichiritua, nayaj polliritua, nayaj arjatiritua, nayaj yapuchiritua, nayaj aljiritua, nayaj pitiritua, nayaj pallapallatua, nayaj alakipatua, nayaj hakuritua, nayaj irpiritua, nayaj apnaqiritua, nayaj, ¿no ve? Entonces la terminación siempre TWA. Estamos en segunda persona, ¿no? Entonces yo estoy preguntando a alguien y me responde. ¿Ya? Todavía no estamos viendo tercera persona. ¿Se entiende? Isa. Isa ya. Isa ya, Tichiri. A ver. Kullaka Judith, askurukipan Kullaka. Asquirukipan yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Naya sutima. Waliki Kullaka Judith, tataman sutipaj kunasa. Judith, tataman sutipaj kunasa. Tatahan. Sutipa Betoa. ¿Se escucha ya? Mamá Mansti. Mamá mamanja. Mamajan. Linawa. Waliki. Mamaja. Mamá. Kauka Kullakanitasa. Judith Kauka Kullakanitasa. Nayaj ma Kullanitasa. Una hermana tengo. Ya, Kullaka Judith Humaj Kuna Luriritaza. Nayaj nutricionista wa. Waliki Kullaka Judith Hikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Ya, Waliki Skill, pero sufijos posesivos te falta, ¿ya? Ese jamapasa tienes que practicar, eso te falta. Después está bien, ¿ya? Muy bien, entonces van a practicar ahora con esto más, ¿ya? ¿Esto está claro? ¿Se entiende?
Waliki yatichiri. Waliki yatichiri. Entonces, esto para que practiquen para el día miércoles o lunes, tercera persona más les daré, ¿ya? Para tercera persona, como saben, simplemente lo vamos a eliminar el sufijo ta en la pregunta y en la respuesta, ¿ya? Entonces, obviamente ustedes van a hacer con sujeto, ¿no? Entonces yo voy a poner con pronombre personal, ¿no? Tata, perdón, a lo mejor ponga eso. No, por ahí se equivoca, ¿no? Jupaj, kuna lurisa. Jupaj, aquí ponen la ocupación. Wa directamente, porque ya estamos eliminando el sufijo ta en. Esto es para tercera persona, ¿ya? Esto para tercera persona. Entonces yo les puedo decir tatamaj, ¿no ve? En vez de jupa yo puedo reemplazar, ¿no ve? Entonces tatamaj kuna luririsa. Tatajaj uta luririwa, ¿no ve? Mamamaj kuna luririsa. Mamajaj yatichiriwa, ¿no ve? Hilamaj kuna luririsa. Hilajaj arjatiriwa. Munirimaj kuna luririsa. Munirijaj yatichiriwa, ¿no ve? ¿Se entiende? Esa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, me van a hacer tarea para el día lunes. Me van a hacer una conversación con todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, con nombre, con cantidad, con ocupaciones, ¿no ve? Ya pueden hacer, ¿no ve? Entonces, hacen una conversación, no hay límite de preguntas, nada, pero que esté todos, ¿ya? Desde saludo hasta despedida. ¿Walikit? Waliki. Como siempre, lo van a subir al Facebook, ¿ya? A la página de Facebook. No mensajes, sino van a publicar, ¿ya? Que mensaje no me llega solamente a esa página, llegan ahora, ya se ha hecho famoso, bien, hacen preguntas de todo, ¿no? Entonces, tal vez no les voy a anotar. Publiquen, ¿ya? Publiquen. Eso me hace más fácil para poder registrarlos, ¿ya? ¿Está claro? Yatichiri, una consulta. Yatichiri, Sí, escucho. ¿Cuál es la pregunta? quiero preguntarle. Usted me pregunta, Tatamaj kuna luririza. ¿Cómo le respondería Tatajaj? Aquí pones ocupación. Igual. A ver, vamos a poner un ejemplo con sujeto, ¿ya? A ver, por ejemplo, pongo tatama. ¿Qué estoy diciendo? Tatama. Tu papá. Tu papá, ¿ya? Tatamaj. Una luririza, ¿no? ¿Tu papá en qué Entonces, la trabaja? respuesta, tatajaj, ¿no ve? Mi papá, ¿no ve? Uta luri wa. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿está claro? Entonces, aquí está el sujeto y aquí está el sufijo posesivo. Y de eso depende esto, ¿no? ¿Qué habríamos cambiado? Nada más, ¿no? Este también es ocupación, ¿no? Entonces, tatajaj yatichiriwa, tatajaj, ¿no ve? Si estuviera preguntando de tu papá o me estuvieran preguntando de mi papá, respondo de esa forma, ¿no? Pero si yo pregunto tatapaj, kuna luririza, por ejemplo, en la respuesta también va a ir pa, ¿no ve? Yo le digo a, no sé, a Judith, ¿no? Su esposo, su enamorado, ¿a qué se dedica, no ve? Entonces, voy a decir que es soltera, ¿ya? Van a escuchar, ¿no? Munirimaj, una luririza, ¿no? Munirimaj, una luririza, ¿no? Le estoy preguntando de su enamorado. Ahora quiero saber sus micrófonos, papá, no se de su escucha enamorado, ¿no demasiado ve? muy bien. Voy a Apaguen, silenciar. por favor, sus micrófonos. Ya, entonces decía, a Judith le pregunto de su enamorado, de su esposo, ¿no? Munirimaj, ¿no ve? Munirimaj, una luririza. Me dice, Munirijaj yatichiriwa, ¿no? Mi esposo, mi enamorado es profesor. Ya, ahora quiero saber de su papá, de su enamorado, ¿no ve? Entonces, tatapaj, kuna luririza, ¿no? Ah, tatapaj yatichiriwa, ¿no?
Entonces, ¿se entiende? El pa, el uso del su, ¿no ve? Entonces, en esas situaciones se utiliza ese pa, ¿ya? Pero hasta aquí es suficiente. La tercera persona, ya, practiquen, ¿ya? Entonces, aquí también es necesario el tema de los sufijos posesivos. Por eso hemos practicado, ¿no? Han hecho los ejercicios, ¿no? Ahora sigan practicando, ¿ya? Muy bien, entonces, para el día lunes. Sí. ¿Cómo se dice tramitador? Tramitador, a ver, tendríamos que dar nombre, a ver, ¿qué se podría decir? Sería Sarairi. del nombre trámite, tal vez, y ahí lo volvemos tramitador, algo así. Yatichiri, ¿no? Podría ser, ¿ya? No hay. Tú puedes utilizar tramitador nomás. Si no, si encuentras la palabra, lo aumentas el iri, ¿ya? Eso para dar ocupación, ¿ya? Sí, porque eso Por parece, ejemplo, Yatichiri, usted nos decía eso. Nos decía ejemplo, de no sé. tocoña, bailar, y bailarín tocó, y no sé cómo. Exactamente, ¿no? Entonces lo aumenta la terminación iri, ¿no? A ver, vamos a Ya. poner eso, ¿no? Tokori, ¿no? Tocoña, ¿no? Tocoña es el verbo, ¿no ve? ¿No? El verbo infinitivo siempre va a terminar en ña, ¿ya? Le quitas el infinitivo, ¿no? Y le aumentas el iri, ¿no? Tokori, ahora ya es el que baila, ¿no? Entonces simplemente es eso, ¿no? A ver, payiri, ¿no? Payaña, ¿no? Payaña, eso es, ¿no? Ese es cocinar, verbo cocinar. Quitas el ña, en este caso el amas, aumentas el iri, ¿no? Payiri, ahora es cocinero, ¿no? Entonces, así, de esa forma pueden hacer, ¿ya? Muy bien. Para Yatichiri, ¿qué significa kamiri? Kamiri. Sí. Es el rico. Rico. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Kamiri, es el rico. Yatichiri, de la tarea una explicadita, por favor. Van a hacer una conversación con todo lo que hemos aprendido, desde saludo hasta despedida, pero haciendo preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos hermanos tienes? Todo eso, lo que hemos aprendido, una conversación, ¿ya? Yatichiri, constructor de casa, ¿cómo sería? Utaluriri. Albañil. Yatichiri, una consulta. ¿Sí? ¿Cómo se dice? O sea, Ratis dijo camiritua, eso no es, también sé vivir o algo así. Ah, ya. Depende entonces del contexto, ¿no? Camaña es vivir, ¿ya? Camaña. Suma camaña, por ejemplo, ¿ve? Camaña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, camiritua, en todo caso significa soy rico, ¿ya? Camiri es rico, ¿ya? Ahora, camiritua, soy vividor, no sé, no da, entonces no va a ser como ocupación, ¿ya? Camiritua va a ser como rico, ¿ya? Tal vez utjiritua, ¿no? Eso tal vez. Utjirine, Yatichiri. ¿Perdón? Utjirine va, Yatichiri. Utjirini también es, ¿no? Utjaña, utjirini. Utjirini es el que tiene cosas, ¿no? Entonces, utjirini también es el que posee muchas cosas, ¿ya? Muy bien, van a practicar esto. A los grupos de WhatsApp les voy a mandar un link donde va a estar la letra de una canción y el video o la música, ¿ya? Entonces van a practicar otra canción para el día lunes, ¿ya? Ya no va a ser Ya no va a ser, pero igual practiquen, ¿ya? Yatichiri, disculpe, yo tengo una pregunta sobre la modalidad para la entrega de trabajo. ¿Va a ser la misma que la anterior? ¿Con hashtag ahí, con una vista fotográfica, un escaneado? Sí, o escanean o escriban directamente, no hay problema, pero con que esté en publicaciones es suficiente, ¿ya? Y es publicación, solamente ustedes pueden ver, no pueden ver otros, ¿no? Que son. Listo, ¿Ya? muchas gracias, Chichiri. Muy bien. Bye, Hikisinkama, Haksiurkam takenitaki. Conversación. Yatichiri. 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 Yatichiri.